Hola, vamos a continuar con nuestro estudio de G conjuntos y vamos a empezar con una definición. La definición es que un G conjunto es finito, o sea, G conjunto es finito, G conjunto X es finito, si ambos X y G son finitos. ¿Sí? Esa es la definición, pura notación. Y antes de ir con nuestro teorema principal de esta sección, que es nuestro único teorema de hecho, necesitamos este ejercicio. Entonces este ejercicio dice, suponte que tienes X y Y en tu G conjunto, ¿sí? Estos dos tienes en tu G conjunto y G un elemento del grupo. Tal es que cuando desplazo X, agarro X y lo desplazo por G, me da Y. ¿Ya vieron? O sea, en particular eso lo que me está diciendo es que X y Y están en la misma órbita, ¿verdad? Porque no sé si lo recuerdan, pero la órbita del elemento X, o digamos del elemento X son todos los desplazados de X. O sea, por los elementos de G. Entonces lo que dice es que Y es un desplazado de X. Y entonces lo que podemos concluir de aquí es que este grupo de este estabilizador es el estabilizador de X conjugado con el elemento G. Entonces, esto lo que nos dice, lo que podemos como tener en la cabeza, es que siempre que tenemos elementos en la misma órbita, en mi G conjunto X, entonces sus estabilizadores son todos conjugados. ¿Sí? O sea, están súper relacionados, son de hecho muy parecidos. Y en particular, pues estos estabilizadores tienen la misma cantidad de elementos. ¿Va? Bueno, este es un ejercicio muy bonito. Y bueno, creo que vale la pena que lo resuelvan. Y luego después de esto vamos a ver nuestro teorema principal, que es lo que se conoce como el lema de Burnside. Este lema de Burnside es súper importante porque lo vamos a utilizar, por ejemplo, en la demostración de los teoremas de Silo, que lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo. Y el lema de Burnside dice lo siguiente. Tienes X un G conjunto finito, recuerden que esto significa que X y G ambos son finitos, y vamos a denotar por N el número de órbitas de X, ¿va? O sea, es el número de órbitas. Recuerden que X está particionado por el número de órbitas, o sea, N es unión disjunta de sus órbitas, y el número de órbitas, entonces lo que nos dice el lema de Burnside es que es 1 entre G por la suma que corre sobre los elementos de G de estos números f de t. Ahora la pregunta es quiénes son esos f de t o f de tau, creo que es lo correcto, ¿verdad? Porque esa letrita chistosa es tau. Perdón si mi tau está un poquito fea. Pero entonces este f de tau es el número de elementos en este conjunto, y este conjunto esencialmente son los elementos de X que quedan fijos con tau. O sea, son todos los elementos, de nuevo, este es f de tau, pues obviamente es un número que depende de tau, y es todos los puntos que tau no mueve, o sea, que los deja quietitos, quietos, muy quietos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este es el lema de Burnside y a continuación vamos a demostrarlo. Demostremos nuestro lema de Burnside. Para esto, lo primero que voy a hacer es voy a hacer una pequeña observación, y es que notemos que X está en el conjunto el que me ayuda a definir f de tau. X está aquí si solo si tau está en el estabilizador. A ver, este enunciado la verdad es que no es muy profundo. Y fíjense qué es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que X queda fijo por tau. O sea, esencialmente es lo que quiere decir que X esté en este conjunto. Ups, perdón por mover tan feo esto. X está en este conjunto si solo si tau lo deja fijo. O sea, estoy diciendo X queda fijo por tau si solo si tau lo deja fijo. O sea, se dan cuenta que este enunciado de verdad no es muy profundo, pero a pesar de que no es muy profundo, esta observación nos va a ayudar en nuestra demostración. Bueno, entonces continuemos con la demostración. Déjenme hago esto para arriba. Y ahora sí vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, en la suma, esta suma que me aparece en mi lema de Burnside, que es lo que quiero demostrar, cada X en X es contado el número de veces, perdón, el orden del estabilizador. ¿Por qué? A ver, vamos a ver, va de nuevo. En este conjunto de aquí estoy contando ciertos elementos, estoy poniendo ciertos elementos de X. Ahora, un X fijo en mi conjunto X podría estar en varios de estos conjuntos. Vamos a llamarle de alguna manera este conjunto. Vamos a llamarle, por ejemplo, f de tau. F minúscula, f mayúscula sería el orden. Entonces, X podría estar en f de tau
Y esto lo que quiere decir es que tau está en el estabilizador de X. Pero este tau, la verdad es que no hay nada que le impida estar en el estabilizador de algún otro punto, digamos Y. O sea, tau podría estar en el estabilizador de Y. ¿Ya vieron? Y esto querría decir que X está en f de... perdón, Y también está en f de tau. Entonces, esencialmente lo que estoy diciendo es que un punto va a estar en el conjunto f de algo si solo si ese algo está en el estabilizador de ese punto. Entonces esto me ayuda a entender que en efecto lo que estoy diciendo aquí en mi primera afirmación es cierto. O sea, este X va a estar en tantos f minúsculas de tau como tau hay en el estabilizador de X, ¿verdad? Y entonces este f de tau me está contando pues el punto X tantas veces como X aparece en uno de estos. ¿Ya vieron? Y aparecen tantos pues como el estabilizador de X. Muy bien. Entonces ya tengo mi primera afirmación. Y mi siguiente afirmación es que, bueno, si X y Y están en la misma órbita, pues entonces por el ejercicio que les puse arriba, entonces tengo que el estabilizador de X y el estabilizador de Y tienen el mismo orden, o sea, la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Así que... Así que, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es lo siguiente, ¿verdad? Si tengo, digamos, X y luego me fijo en su órbita, pues no sé, su órbita pues son todos los desplazados de X por todos los elementos de G. Digamos, tengo Gx, G1x, G2x y así, G3x. Entonces, este X está contribuyendo a la suma, está siendo contado en esta suma tantos como su estabilizador. ¿Ya vieron? Y este de aquí está contribuyendo a la suma tantos como su estabilizador, como elementos en su estabilizador. Pero justo por la observación que acabo de poner, pues el estabilizador de este punto pues también tiene la misma cantidad de elementos que el estabilizador de X. Y entonces todos estos puntos están contribuyendo tanto como elementos en el estabilizador de X. ¿Ya vieron? Entonces, los elementos de la suma, o sea, los elementos en la órbita de X están contribuyendo, déjenme mover un poquito esto para terminar de escribir pero no borrar esto, están contribuyendo cada uno a la suma. Ahora la pregunta es cuántos elementos hay en la órbita. Eso ya lo sabemos. En la órbita de X hay tantos elementos como este índice. Esto ya lo demostramos. Justamente fue lo que demostramos al final de nuestra sección anterior. Y ahora sí. Así que la órbita de X está contribuyendo lo que sigue. O sea, está contribuyendo el orden del estabilizador de X por cada punto, o sea, que está en la órbita. Entonces, por cada punto en la órbita. Y esta suma es tantos, tengo tantos sumandos. Ups, no me terminé de salir esto, ya ven. Tantos como elementos en la órbita. En la órbita de X. Lo voy a poner así ya de una vez, ¿no? Pero pues cuántos elementos hay en la órbita de X, lo que les acabo de decir es este índice. Pero el índice de X por el orden de X, el índice del estabilizador de X por el orden del estabilizador de X, esto es G. ¿Ya vieron? Entonces, cada órbita está contribuyendo G a la suma. Si, o sea, esa suma estoy sumando números, quién sabe qué número estoy sumando, pero cada órbita está contribuyendo sumando G a la suma. Entonces, así que, como X es un como X es unión disjunta de sus órbitas,
tenemos lo siguiente. Pues tenemos que la suma, ahora sí, ¿no? En la suma, cada punto está contribuyendo, o sea, cada punto está siendo contado como un montón de veces, ¿sí? Y lo que dijimos es que, bueno, cada órbita, o sea, ya la órbita lo que está construyendo está contribuyendo es el orden de G. Entonces tengo tau en G, f de tau. Esto es igual a, bueno, pues sumo un orden de G por cada órbita. Aquí es tantas como órbitas. Pero pues entonces el número de órbitas ya lo había llamado n, y esto es n por el orden de G, que es lo que quería demostrar. Y ahora sí ya queda demostrado mi lema de Burnside. Entonces, al final de cuentas, este lema de Burnside, la verdad es que lo único que estamos haciendo al final de cuentas es como contar puntos en X y contarlos así de manera súper repetida. ¿Sí? Entonces, al momento de contarlo súper repetido, pues estamos contando así como todo así muy de más. Y bueno, eso es lo que me lleva a finalmente demostrar la fórmula. Vamos a demostrar, a enunciar y a demostrar un corolario de nuestro lema de Burnside. Para eso necesitamos primero hacer una definición. Supongan que tienen un G conjunto X. Entonces decimos que es transitivo si solo tiene una órbita. O sea, esto es equivalente. Entonces, equivalentemente, X es transitivo. Pues si todos los puntos de X pues son desplazados de un solo punto, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Es transitivo. Sí. Existe X en X tal que para todo Y en X existe G en G tal que G por X es igual a Y. Bueno, entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que es transitivo. Bueno, pero lo que nos interesa es que solamente tiene una órbita, ¿no? Y el corolario es que si X es finito y transitivo, con X teniendo más de un punto, entonces va a existir un elemento T que no fija nada, o sea, que no fija ni un solo punto, que esencialmente mueve todo, así lo mueve así completito, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Entonces, como X es transitivo, pues tiene una sola órbita. Y entonces, por el lema de Burnside, tiene una órbita, y por el lema de Burnside, tenemos que 1, que sería n en el lema de Burnside, o sea, n es igual a 1, 1 es igual a 1 entre el orden de G, por la suma, que corre sobre todos los elementos de G, de f de tau. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿quién es f de la identidad? Recordemos que este es el número de elementos en X que quedan fijos por la identidad. Pues todo queda fijo por la identidad, ¿verdad? O sea, f de 1 es el orden de todo X y esto es mayor que 1, por hipótesis, ¿verdad? Entonces, ahora si f de tau, perdón, que estoy escribiendo, ¿verdad? Si f de tau es mayor que 0 para todo tau en G, entonces el lado derecho es demasiado grande. Y esto pues termina. A ver, estoy diciendo que termina mi demostración porque, bueno, esta suma de aquí es si, solo si, el orden de G pues es igual a la suma esta. Noten que tengo un sumando por cada elemento de G y ya tengo un sumando que es mayor que 1. Si esto fuera mayor que 0 para todo tau en G, entonces tendría que mis sumandos, cada uno de mis sumandos contribuye al menos 1, ¿sí? Pero el primero ya contribuye más de 1, entonces tendría
estaría sumando como a números que son mayores que cero, tantos números como el orden de G, eso sería más que el orden de G, por eso digo que es demasiado grande. Entonces lo que concluyo es que uno de estos f de tau tiene que ser cero. Y eso lo que quiere decir es que para ese tau, para el que f de tau es igual a cero, pues quiere decir que no fija ni un solo elemento. Y por eso es que ya queda mi corolario. Y eso es todo por este video. Y la sección y el capítulo. Gracias.